Y un día, en medio de toda esa confusión que estaban ellos, me llevaron a un camino en la selva y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Fue la caminada más larga de mi vida, que yo esperaba un balazo por la parte de atrás. Pero caminé y caminé, y cuando llegué a una curva, por la esquina de mi ojo pude ver que iban de regreso hacia la selva. Y tuve la idea que de pronto estaba libre, pero no lo confiaba. Y seguí caminando, era de noche, caminé por mucho rato, y luego apareció un camión de pasajeros viejo y paró unos metros adelante de mí. Se bajó una mujer que descubrí que era guerrillera y se fue hacia la selva. Yo corrí hacia ese camión, pero yo tenía la barba por acá, tenía la misma ropa de 6 meses que nunca me había cambiado, totalmente deshecha, y parecía un esqueleto. La piel mía cuarteada por el sol, parecía que tuviera 100 años. Y cuando corrí, pues era como un loco que había salido de la selva. Cuando llegué a la puerta del bus de ese camión, como era viejo y era una carretera destapada, iba despacio. Apenas llegué, me cerraron la puerta en la cara. Y yo logré tener mi codo y mi rodilla adentro y la empujé, me entré, y la banca de atrás estaba desocupada porque el vidrio estaba roto y entraba polvo y nadie estaba sentado ahí, pero todo el resto estaba ocupado. Y yo me senté en el centro y toda la gente me miraba aterrada esperando que yo fuera a hacer algo loco, y el pobre chofer también miraba por el retrovisor. Yo no sabía dónde estaba, no tenía ni idea para dónde iba, pero no me atrevía a preguntar nada. Yo estaba aterrado. Después de mucho tiempo mencionaron el nombre de una ciudad por allá y ya tenía una idea más o menos. El caso es que después terminan llevándome a un lugar muy cerca donde viven mis hermanas, mi familia me rescata. Cuando me recuperé físicamente, corrí a un monasterio franciscano a confesarme. Fue la confesión más larga de mi vida, se la podrán imaginar. Me confesé con el abad del monasterio, un franciscano italiano que hoy es mi director espiritual, y allí pues encontré ese descanso tan grande, y luego me regresé a California a aprender a ser católico. Para mí la dicha más grande fue el día que abrí las escrituras la primera vez. Cuando leí la primera frase, que fue en Génesis, escuché la voz del Señor otra vez, que me habló en la visión. Yo sentí ese descanso, porque yo sentía como una gran orfandad. Después de esa experiencia mística, yo sentía esa necesidad de Dios que me hablara, que lo pudiera ver. Todos los días estaba en eso, y no podía traer a mi memoria todo lo que había vivido, que sentía un vacío enorme. Y cuando empecé a leer las escrituras me llené de la alegría más impresionante. No podía leer lo suficiente, leía todo el día. Y luego cuando tomo el catecismo grande de la iglesia, encuentro que todo lo que leía era lo que el Señor me había revelado de la iglesia. Todo, absolutamente todo. Y después la doctrina social. Y luego empiezo a leer los doctores de la iglesia. Y eran exactos a los coros angelicales que yo había visto. Los carismas de esos doctores tenían que ver con un coro específico de ángeles, y yo lo reconocía inmediatamente. Y yo me enamoré locamente de la iglesia católica, locamente. Yo era el primero en llegar a una iglesia todavía cerrada para entrar a la primera misa, pero yo no sabía que tenía una misión. Y por 18 meses estuve en silencio, nunca le conté a nadie esa experiencia mística, ni a mi sombra. Y a los 18 meses fui a Colombia durante una Semana Santa, y un domingo de Ramos, en misa de 12, tuve una experiencia con el Señor desde un crucifijo inmenso que colgaba encima del altar. Durante una sola palabra del ofertorio sucede algo imposible de explicar, pero el caso es que durante esa sola palabra que el Padre estaba diciendo, el Señor me mostró que yo había nacido para esta misión. Algo imposible para mí entender. Había vivido toda mi vida lejos de Dios. En ese momento tenía casi 49 años, y el Señor me decía que ya había llegado mi hora y que iba a empezar mi misión para la cual Él me mandó, para que yo nací, que todo estaba preparado. Me iba a llevar por todo el mundo, y todos los lugares donde yo iba a ir ya estaban escogidos, y las personas que me iban a escuchar estaban escogidas cada una con nombre propio.
y eran responsables de lo que yo les iba a decir ante él. Yo salí de esa iglesia sin entender nada, absolutamente nada, y lo guardé en mi corazón en silencio, no le conté a nadie. Pero muy pronto, y durante esa misma Semana Santa, comenzó misteriosamente a abrirse toda esta experiencia, porque alguien me preguntó, y todo esto que sería muy largo para contarles ahora, estoy escribiendo un libro largo sobre mi experiencia misionera, porque es muy largo, pero el caso es que esa misma Semana Santa se comenzó a ir la misión. Como yo les conté antes, mi esposa había muerto 5 años antes del secuestro. Tengo 2 hijos que ya son hombres ya crecidos, que no dependen de mí. Por lo tanto, yo no tenía cómo no escuchar ese llamado, ya estaba todo hecho. Entonces, sin darme cuenta, yo terminé abrazando la vida católica, laica, misionera, de tiempo completo, y dejé todo. Y me fui a vivir en esa misión de caridad sin tener ni idea que era un misionero y sin pertenecer a ninguna misión específica de la iglesia. Todo comenzó con testimonios, viajando de un lado para otro, y después de los testimonios empezaron a aparecer enseñanzas de toda clase, de los 10 mandamientos, de cada uno de los sacramentos, de la historia de la iglesia, de los mártires, de la Virgen, del purgatorio, del infierno, de los ángeles del diablo, los ángeles de Dios, todas estas cosas, la Trinidad, interminable, todo lo que se desarrolló. Y el Señor me ha llevado a 59 países hasta el momento, en estos 9 años. No tengo ni la mínima idea de la cuenta, la cantidad de ciudades donde he estado. Y sé que falta. El caso es que yo no pienso hacer más nada que estar haciendo esto todos los días, porque no encuentro nada mejor que hacer que despertar a la gente que está dormida y decirles: yo testifico con mi vida de que el infierno existe, y no porque lo leí en un libro ni me lo enseñó ningún ser humano, porque me lo enseñó el Señor Jesús, Él mismo. Ningún ser humano existe, y la mayoría de las almas que están allá lo negaron, y hay almas entrando allá en este momento. Existe el purgatorio, que es una pena temporal muy dolorosa porque es un infierno temporal, y existe la gloria de Dios, que si supiéramos algo de eso, estaríamos en éxtasis y viviríamos la vida en la forma más sencilla y humilde, porque aquí no hay nada. Aquí, esto es una escuela de almas, aquí nos formamos, aquí estamos nosotros haciendo esto. Esta carne y este mundo son el molde del interior nuestro. Aquí nos deformamos o nos formamos, no hay otro camino. Y yo conocí almas deformes totalmente, almas parcialmente deformes en el purgatorio y almas perfectas en el cielo. Yo escojo las del cielo, se los aseguro, por lo que yo he visto. Por eso, no me resta más esta noche, a pesar de que los pudiera tener aquí y hablarles sin parar por meses enteros, porque yo no tengo que pensar para contarles nada, porque no lo tengo en mi memoria. Yo nunca preparo las conferencias, fluyen. Sin embargo, yo les digo esto para terminar: le pido al Señor la gracia más grande que necesitamos hoy, y es que nos permita que cada uno de nosotros que estuvimos reunidos esta noche acá por voluntad divina, nos encontremos de la misma forma por voluntad divina en el cielo un día, porque esa es nuestra verdadera casa. Amén. Amén.